Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo. Llevábamos 2 semanas sin hacerla porque la semana pasada no pude hacer contrarréplica ya que estaba fuera de Madrid, estaba en Málaga. Me encargué, eso sí, de haceros un par de vídeos de estos de viajes que hago cuando voy a algún sitio que merece la pena ser grabado, que son casi todos, por cierto, porque últimamente voy a sitios bonitos. Estuve el domingo pasado en Málaga y aproveché, hice un par de vídeos, los tenéis, por cierto, en mi canal de YouTube. No solo lo hice en la propia ciudad de Málaga, por lo menos lo principal, tampoco estuve mucho tiempo, sino que también como tomé un barco catamarán, que me dio una vuelta por la bahía de Málaga antes del atardecer, bueno, durante el atardecer, durante la puesta de sol, pues grabé también este viaje en catamarán. El resultado es que no pude hacer contrarréplica y la retomamos esta semana ya, al final es la última de abril, evidentemente, estamos a 24 de abril, la siguiente ya estaremos en el mes de mayo, aunque quién diría que estamos en abril, porque la verdad está haciendo un frío negro, parece que estamos en el mes de febrero, por lo menos en Madrid, no sé en otras partes. Bien, pues vamos a meternos en harina, tengo aquí unas cuantas notas de voz de los contraescuchas, todas muy interesantes, como siempre sucede los domingos de la contrarréplica, pues son temas que me llegaron hace tiempo, que los he ido guardando y que les voy dando salida conforme va llegando su momento. Temas de fondo. Bien, para la contrarréplica ya sabéis que tenéis que enviar una nota de voz al 690-827909. Si la nota de voz es de temas del día o de la semana, temas muy de actualidad, pues lo que hago es la procuro pasar esa misma semana para que no se me mustie la nota de voz y luego tenga que tirarla. En el caso de que sea más de fondo, un tema como los que llevamos hoy o los que llevamos cualquier domingo, en ese caso lo que hago es guardarla. Y cuando ya pues le llega su hora, pues la saco y la discutimos aquí, por lo menos entre la persona que me la manda y yo mismo. A veces sucede, bastante a menudo, por cierto, que uno de los contraescuchas trae un tema y nos pasamos años discutiendo sobre ese mismo tema. Hoy, por cierto, traemos, como habéis visto en la descripción, que van los temas que vamos a tratar hoy, pues algunos son antiguos, que llevamos con ellos unos cuantos años. Bien, ya sabéis, 690-827909 por WhatsApp. La nota de voz tiene que durar entre 1 y 3 minutos, que esté bien grabada y en el caso de que estéis fuera de España tenéis que ponerle más 34 delante. Dicho esto, pasamos a la contrarréplica. Empezamos con Juan Carlos, que vuelve, como os decía antes, vuelve con un tema ya antiguo en la contrarréplica, con el tema este de George Soros, del que nunca se deja de hablar. Esta nota de voz es antigua, pero podría haberla enviado ayer por la tarde, porque este es un tema que es recurrente. Bien, en concreto lo que quiere abordar Juan Carlos, y va a abordar ahora en unos segundos, es Soros y el dinero que dedica a las causas que le interesan. Hola, Fernando. Te preguntaba un oyente por el famoso Soros y eso que le acusan de intentar influir sobre gobiernos y manipular la sociedad, y tú le quitabas hierro comparando su patrimonio, que es enorme, sí, pero muy pequeño en comparación al que, por ejemplo, manejan los políticos, que al fin y al cabo manejan los presupuestos generales del Estado y que son en torno al 50% del Producto Interior Bruto, es decir, una bestialidad. Yo estoy de acuerdo, pero también hay que decir que, bueno, de los presupuestos generales del Estado que manejan los políticos, la inmensa mayoría no se destina a asuntos ideológicos, sino a cuestiones básicas como las pensiones, sanidad, educación, etcétera, ¿no? Y solo una pequeñísima parte se destina a otros asuntos de manipulación o de asuntos ideológicos. Aún así, muy superior al que puede manejarse solo, estoy de acuerdo, pero bueno, era por matizar. Otro tema es la posibilidad que tiene un particular tipo magnate, tipo Soros, ¿no?, de destinar dinero de forma opaca a asuntos turbios, vamos a decir. Supongo que él tiene más facilidad que un político que maneja presupuestos, porque al fin y al cabo los presupuestos supongo yo que quedan registrados en los, pues eso, en las distintas partidas de los presupuestos generales del Estado, y hay todo un ejército de funcionarios que se supone que te lo dejan todo registrado. No sé, corrígeme si me equivoco. Luego está que financiar la construcción en general de las cosas es infinitamente más caro que financiar la destrucción. Un magnate tiene de sobra liquidez para financiar un montón de terroristas, si quiere, o a extremistas que se infiltren en manifestaciones y quemen ciudades.
Por ejemplo, hablabas tú en un programa que te oí que hablabas de Chile, de los destrozos bestiales que hicieron unos centenares a lo mejor simplemente, igual son unos cientos, no sé cuántos serán, ¿no? De auténticos mamarrachos que han quemado, decías, no sé si 80 estaciones de metro y que tienen una valoración económica de miles y miles de millones de dólares. Pues bien, financiar a esos indeseables me imagino que es infinitamente más barato que el destrozo que ellos puedan causar. A donde quiero llegar es que a mí me parece bueno vigilar a todos estos Soros del mundo, a gente que tiene mucho dinero y que financia ONGs, fundaciones, lo que sea, ¿no? Que en principio son cosas muy loables, pero por si acaso conviene tenerlos bastante vigilados. Eso es mi opinión. Luego, en el caso del personaje concreto de Soros, ya para terminar, hombre, alguien que se hizo famoso quebrando al Banco de Inglaterra, especulando contra la libra, y no le importó poner patas arriba a un país entero y las consecuencias que tuvo sobre sus ciudadanos con tal de embolsarse él ese día un montonazo de millones de libras, pues, o de los dólares, lo que fuese, pues hombre, no me parece la mejor carta de presentación para ir por la vida de filántropo, ¿no? Pero bueno, a ver qué opinan los demás. Un saludo. Bueno, es que Soros como inversor fue toda su vida un tipo sin escrúpulos, Juan Carlos. Eso no es ninguna novedad. La biografía de Soros es pública, cualquiera que quiera consultarla pues la tiene disponible en 1000 sitios en internet y puede ver que como inversor, y fue inversor prácticamente toda su vida, recordemos que Soros es ya muy mayor, tiene 92 años, o los va a cumplir, vamos, nació en el año 1930. Es casi centenario y la práctica totalidad de su vida adulta, desde los años 50 hasta este siglo, lo dedicó a la inversión. Mientras estuvo al frente del fondo de cobertura tan famoso que tuvo durante tantos años, que fundó en los años 70, Quantum se llamaba, lo fundó Soros con Jim Rogers, creo que a mediados de los 70, una cosa así. Este foro fue tremendamente rentable, generó un rendimiento anual promedio para sus inversores del 30%, ya digo, anual, cada año. Eso es una auténtica barbaridad, cualquiera que sepa de inversión pues lo sabe distinguir. No lo sé, para que te hagas una idea, si hubieses invertido, por ejemplo, $1.000 en el año 1970 en este fondo, en el año 2000 tendrías ya unos 4 millones de dólares. Eso es un 30% anual de beneficio. Bien, Soros como inversor lo que hacía era que solía realizar, como inversor en Quantum, solía realizar grandes apuestas, algunas muy arriesgadas. La mayor parte de ellas le dieron muy buenos resultados y le hicieron multimillonario, pero eran tan arriesgadas que con que le hubiera salido alguna de ellas mal, o especialmente mal, podría haberle arruinado a él, a todos sus socios y a los que participaban del fondo. La apuesta esta que hizo Quantum contra el Banco de Inglaterra, que has comentado, esto fue en el año 1992, hace ya 30 años, es probablemente la operación más famosa que hizo Quantum en toda su historia. Pero aparte de esa hizo otras muchas, hizo alguna que otra perrería que fue haciendo más de un roto por todo el mundo, especialmente en los años 90. Una de ellas, quizá la más controvertida, y no sé yo si la más conocida, fue cuando, coincidiendo con la crisis financiera de Asia en el año 1997, el sudeste asiático, que luego se extendió por toda Asia, llegó hasta Rusia, pues lo que hizo fue lanzarse contra sus divisas, más concretamente contra, o con especial predilección por el baht tailandés y el ringgit malayo, justo antes de que esa crisis estallase. Esta crisis, que está poco estudiada, no sé si es porque es muy reciente o algo así, pero yo la recuerdo, era yo todavía un estudiante. Esto comenzó en Tailandia, pero pronto se fue pasando como unas fichas de dominó, ¿no? De país en país, por todo el sudeste asiático, pasó a Malasia, pasó a Indonesia, Filipinas, luego ya llegó hasta Corea del Sur, Hong Kong, la propia China, llegaría hasta Rusia. La crisis propiamente dicha arrancó en el verano del 97, solo un mes después de que las autoridades tailandesas, de que el gobierno tailandés abandonase la paridad del baht, que era la moneda y sigue siendo la moneda tailandesa, con el dólar estadounidense, que habían fijado años antes, 10 años antes exactamente, una paridad concreta para que la moneda no se depreciase y un poco lo que se había hecho en esa misma época en Argentina. Bien, el baht estuvo, ya digo, vinculado al dólar durante más de 10 años. Y el gobierno, lo que hizo el gobierno tailandés, quiero decir, lo que hizo durante todo ese tiempo fue alentar a los bancos y a las empresas tailandesas a pedir prestados dólares estadounidenses
sin cobertura, por supuesto, para que se impulsasen los préstamos en el interior de Tailandia durante todo ese periodo y además creciese la economía y demás. Pero claro, el dólar en los años 90 no hizo más que fortalecerse y eso golpeó de lleno a la economía tailandesa. Al Estado y a las propias empresas que se habían endeudado en dólares les resultó cada vez más difícil cumplir con el servicio de deuda, con los pagos de la deuda, que estaba nominada en dólares. Pues evidentemente había una paridad, había cierta seguridad y así se lo había hecho ver el propio Estado. Y el gobierno, pues claro, tuvo que romper con aquello y lo tuvo que hacer de un golpe en el verano del año 97. Bien, en ese punto lo que sucedió era lo que todos preveían que iba a suceder, se quedaron todas las vergüenzas al aire, ¿no? Y todos los desequilibrios. Yo creo que 2 o 3 meses el baht se había depreciado algo así como un 70% frente al dólar y eso hizo que se cebase la especulación contra el propio baht y contra otras divisas asiáticas, como la rupia indonesia, el ringgit malayo que comentaba antes, el peso filipino también, que se fueron durante esos meses al hoyo, todas ellas, ¿no? Para cortar la hemorragia, lo que hizo el Banco Central de Tailandia en aquel momento fue comprar bahts con dólares que tenía en la reserva, los compró en el mercado de divisas, elevó también los tipos de interés y restringió incluso el acceso de extranjeros al baht durante los primeros meses para evitar que los especuladores se cebasen con él. Bien, todas estas medidas lo único que hicieron fue diezmar la credibilidad del Banco Central de Tailandia, que se quedó además apenas sin reservas en divisas, eso le dejó sin recursos y por lo tanto sin artillería para defender al baht si los especuladores regresaban. Y claro que regresaron, por supuesto que regresaron a darle la puntilla. Uno de ellos, no el único, ojo, hubo otros inversores internacionales que también fueron a por el baht. Uno de ellos fue Soros y su fondo Quantum. Bien, como no había mucho más donde rascar, pues la crisis, el baht se terminó de hundir y Soros ganó una fortuna, una auténtica fortuna. Si ya era millonario, pues se hizo más millonario todavía. Tailandia lo que hizo en aquel entonces, esto lo recuerdo, recuerdo que le declaró persona non grata el gobierno tailandés a Soros y le prohibió incluso la entrada dentro del país, que no lo dejabas. En el caso de que le hubiese dado a Soros en aquel entonces por tomar un avión para ir a Bangkok, no le hubieran dejado desembarcar, no le habían dejado entrar en Tailandia. Bien, hasta ese momento, estamos hablando del año 97-98, Soros no se había interesado demasiado en política. Esa es la verdad. Era un inversor muy exitoso, tenía su fondo, Quantum, tenía muy buen nombre, ya digo, por las rentabilidades que dejaba, ya te he dicho antes, un 30% anual, que es una barbaridad. Era un simple tiburón de Wall Street, que como era húngaro de nacimiento, eso sí, él había nacido en Hungría, su nombre original no es George, se lo puso posteriormente, creo que cuando llegó a Inglaterra, siendo un adolescente, luego ya se pasó a Estados Unidos, pero como era húngaro de nacimiento, sí que se había significado algo a lo largo de los años 80 y sobre todo a principios de los 90 contra la Unión Soviética, y luego ya a partir de 1990-91 a favor de la democracia en los países que nacieron tras la implosión de la URSS. Tanto los países del este de Europa, entre ellos el suyo propio, su país natal, que es Hungría, como repúblicas soviéticas que nacieron después. Bien, pues fue entonces, a principios de los años 90, cuando Soros creó la Open Society Foundation, la Fundación de la Sociedad Abierta. El nombre no es casual. Él había estudiado en Londres después de la Segunda Guerra Mundial y había estudiado filosofía y había sido alumno de Karl Popper. Y ya sabes que eso de la sociedad abierta es un concepto muy querido, por cierto, por los liberales. A mí me parece un concepto maravilloso y creo además abiertamente en la sociedad abierta. Siempre será mejor una sociedad abierta que una sociedad cerrada, y la llamó así por su propia experiencia personal durante sus años formativos. Él no iba para inversor, él iba para filósofo, ¿no? Él estudió en la London School of Economics, pero estudió filosofía. Bien, no fue hasta mucho más tarde, hasta el año 2003, 2004, una cosa así, cuando decidió ya convertirse de manera abierta, hasta entonces lo único que había hecho eran unos pinitos, en un filántropo y meterse en política. Es decir, que su nombre se conociese, que lo de la Open Society fuese muy visible. Y decidió además de una manera suya, personal, donar parte de su fortuna a las causas en las que él creía, que solían ser por lo general o solían coincidir con las del Partido Demócrata de Estados Unidos, que es su país de adopción desde mediados de los años 50, cuando se estableció en Nueva York para trabajar en un banco de inversión. Él venía ya de uno que estaba en Londres. Bien, su patrimonio neto hoy, el de George Soros, lo he ido a mirar porque desconocía la cuantía exacta, es de $8.600 millones.
Mira, para que te hagas una idea, Juan Carlos, Irene Montero, solo Irene Montero, pretende gastarse 20.000 millones tan solo en feminismo y políticas de género. Como puedes ver, Juan Carlos, y como podéis ver todos los demás contraescuchas, vamos, que no hay color. Vamos ahora con Eloy, que nos hace una reflexión más. Hemos tenido antes la de Juan Carlos, ahora viene otra más sobre Soros, aunque esta vez enlazándolo con el globalismo y con la propia España, de la que según nos comenta Eloy, ahora le escucharéis, es algo así como una especie de proyecto piloto dentro de ese globalismo sorosiano del que tanto se habla desde hace unos años. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Ya llevo bastantes años, no, un par de añitos siguiendo tu programa y que tengo que considerar que soy muy fan, o sea, me encanta la contrahistoria. Tengo que decir que es mi programa favorito y quería darte la enhorabuena por el mismo. Vale, quería comentarte un tema un poco más de actualidad, a ver si podías hacer un programa dedicado a esto, porque es el futuro de lo que se conoce como la nación española, ¿no? Estamos ahora viendo un montón de temas controvertidos sobre George Soros, sobre el globalismo, que prácticamente básicamente este audio podría ser perfectamente una reflexión. Pienso que la guerra ya no es ni derechas ni izquierdas porque partitocráticamente, o sea, un estado de partidos, pienso que ninguno defiende realmente el interés del pueblo español, ¿no? Quiero decir, uno llega a donde llega y luego ya intenta perpetuarse ahí. Sí que es verdad que a día de hoy el partido político a nivel nacional que demuestra tener más decencia es Vox. Por tanto, hay algunos que aún tenemos cierta fe en cierta gente para poder arreglar el sistema, ¿no? También es verdad que ya han comentado que España ahora mismo es como un experimento, un campo de prueba, a ver hasta dónde aguantamos, porque al haber tanta, por decirlo, tanta cultura o tanta variedad dentro de un mismo territorio, quieren ver hasta dónde aguantamos, ¿no? Creo que no hay ninguna nación a nivel europeo que aguante tanto como aguantamos nosotros. Sí que es verdad que Soros tiene esa mentalidad de sociedad abierta, sociedad, antitradicional, él ha dicho básicamente que lo que quiere es ganar dinero. En una entrevista básicamente dijo que le daba igual lo que le pasara a los demás judíos mientras él no se sentía culpable. Él básicamente lo que quería era ganar dinero, ¿no? Entonces, viendo el panorama político con Podemos, con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, que ahora mismo Sánchez considero que lo que está haciendo es tantear el terreno, a ver de qué parte se pone, ¿no? Del monarca o de sus colegas. También pienso que el Coletas tiene que tener algo, no sé, gordo, que ate a Sánchez, porque Sánchez lo que está intentando, que es lo que vemos en los telediarios, es quitarse a Pablo Iglesias, ya que en Europa le han dicho o te quitas a tu socio de gobierno o te cerramos el grifo, si es que no nos lo han cerrado ya. Entonces, básicamente lo que te quería comentar era si podías hablar un poquito de este asunto, ¿no? Más el globalismo, George Soros, la realidad actual, ¿no? Que vivimos aquí en España. Muchas gracias. Como decía antes Eloy, lo acabo de decir, hace apenas unos segundos, Soros tiene una fortuna valorada actualmente, un patrimonio en 8.600 millones de dólares, en estos momentos. En el pasado fue mucho más rico, bastante más rico, porque fue dando una serie de golpes bastante buenos, como este que os he comentado antes con más detalle en Tailandia, en el año 1997, pero ha ido deshaciéndose de su fortuna a través de donaciones, canalizadas directamente, por ejemplo, a candidatos presidenciales, como fue Kerry en el año 2004, o Obama un poco más tarde, en 2008, o directamente a través de su fundación, de Open Society, de la sociedad abierta. En los últimos 30 años también te he ido a mirar el dato, porque lo había leído en alguna ocasión, hacía no mucho tiempo, y te lo he ido a buscar. En los últimos años ha donado Soros un total de 30.000 millones de dólares, por lo que aproximadamente el 75% de lo que tenía ya lo ha ido donando, lo ha ido canalizando. Bien, con este dato no parece que esté muy obsesionado con el dinero, como comentas tú, ¿no? Que solo piensa por eso. Se ha ido deshaciéndose de todo lo que tiene
Es cierto que no le queda ya mucho, tiene 92 años. A ver, podría vivir 200 como Matusalén, qué sé yo, pero es poco probable. Le está más cerca del final que del principio. En eso creo que estamos todos de acuerdo, porque con 92 años uno ya tiene que ir despidiéndose. En fin, de estar obsesionado con el dinero, como comentas, pues no habría donado nada o habría donado muy poquito. No sé, supongo que habrá entendido que no se va a llevar nada de lo que tiene a la tumba y lleva años soltando lastre en lo que él cree que merece la pena. O sea, a mí me parece un poco como esos banqueros florentinos que en el siglo XV pues dedicaban mucho dinero a los monasterios y a obras de caridad y pagaban parte de la construcción de la catedral o del baptisterio y tal, cuando eran ya muy viejos, para asegurarse la salvación, y encargaban a un pintor que les pusiese como donantes dentro del cuadro con la Virgen María, etcétera. Me recuerda un poco a eso, claro. Lo que pensaba un banquero florentino del siglo XV no es lo mismo que piensa Soros en el siglo XXI. Luego, respecto a lo que comentas de España como proyecto piloto o como laboratorio de ciertas ideas, pues la verdad, Deloy, no sé qué decirte. Esas mismas ideas provienen en su práctica totalidad de Estados Unidos, y las que no provienen de Estados Unidos pues lo hacen de Francia o de los países escandinavos. Vamos, que en esto, y eso te lo puedo asegurar, no estamos llegando los últimos, como en otras ocasiones, pero tampoco hemos llegado los primeros. Bien, vamos ahora con Ignacio, que es de Málaga y que pregunta por el PER en Andalucía. Hola Fernando, buenos días. Bueno, felicitarte por tu programa, por tu punto de vista. Soy historiador también, graduado hace poquito, y bueno, me parece una persona bastante objetiva. Y bueno, quería preguntarte, más que por el tema histórico, aunque también para ser estudiado en la historia, por las subvenciones del PER, ¿no? Por el PER en Andalucía, con el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué podrá ser de él? Con el Partido Popular, bueno, con esta alianza, con estos pactos que han hecho en Andalucía, y sobre la despoblación rural, que en Andalucía sobre todo, ¿no? Bueno, y en el resto de España. Es un tema que me llama mucho la atención. He visto vídeos de gente que ocupa tierras sin pagar nada, bueno, o políticas de algunos pueblos, ¿no? ¿Qué políticas crees que serían las mejores, ¿no? Las mejores soluciones para la despoblación rural? Bueno, que es algo que me interesa bastante, ¿no? La caza, por ejemplo, dicen que es un buen método porque da mucho dinero, pero claro, los ecologistas se ven de en medio, los partidos animalistas, que la caza no les gusta. En fin, yo lo veo un tema bastante interesante, no sé si he hablado alguna vez de él, porque claro, tiene tantos programas que ya me pierdo, pero bueno, un abrazo desde Málaga y nada, que vaya todo bien. Lo que conocemos comúnmente como PER, es decir, las siglas de Plan de Empleo Rural, se denomina oficialmente desde hace mucho tiempo ya, desde hace más de 20 años, desde mediados de los 90, Plan de Fomento del Empleo Agrario. Le cambiaron el nombre, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Esa es la razón por la cual se le sigue llamando PER. Entre otras cosas, creo yo, porque las siglas de Plan de Fomento del Empleo Agrario son difíciles de pronunciar. Sería claro, P y F, bueno, los alemanes lo pronuncian bien, como la ciudad de Pforzheim, pero en español sería más difícil, ¿no? FEA sería, más o menos, si lo pronunciamos, Plan de Fomento del Empleo Agrario. Bueno, le cambiaron el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Y esta fue una idea de Felipe González de los años 80, creo que del 85 o el 86, para resolver el problema del empleo discontinuo en el campo andaluz y en el campo extremeño, donde había muchos jornaleros que solo tenían trabajo y, por lo tanto, solo tenían ingresos durante los periodos de labores agrícolas, como la siembra, sobre todo la cosecha, ¿no? Que requieren muchísimo trabajo en el campo. Bien, se aprobó para mejorar las condiciones de vida de esos jornaleros y para evitar que emigrasen a las ciudades o a otras partes de España. Pero ha sido un sistema muy criticado, lleva es desde el año 85 casi 40 años entre nosotros. Se ha extendido, empezó en Andalucía, en Extremadura, pero luego se extendió a otras partes de España. Tanto ha sido muy criticado en todas partes, pues sobre todo en Andalucía, que la mayor parte de los fondos se van, algo así como el 85, el 90% de los fondos se van para Andalucía y Extremadura. Pero vamos, se ha aplicado también en las dos Castillas, en Murcia, en Aragón y en algún sitio más. Bien, se le ha criticado porque se han producido muchísimos fraudes, como por ejemplo algunos son
son famosísimos porque alguna vez hemos leído de ellos, las peonadas falsas o los que siguen cobrando los subsidios mientras los perceptores de los mismos hacían trabajos en negro, ¿no? Trabajillos por ahí, entonces estaban cobrando por dos vías, una oficial del subsidio y otra pues porque hacían alguna chapucilla o alguna cosilla en su pueblo. Bien, creo que bastan, no sé cómo está la cosa, pero creo que bastan con 20 peonadas al año para que un jornalero solicite el subsidio agrario. Este subsidio procede del Estado y se canaliza a través de las comunidades autónomas. Es decir, por simplificarlo mucho, que con 20 días de trabajo percibe un subsidio de 6 meses. Pero el problema va más allá. Sucede que a menudo no se encuentran trabajadores en el campo. Parece mentira, pero es verdad. Puedes hablar con cualquier o con muchos agricultores en Andalucía o en Extremadura y te lo dirán. En fechas duras en las que hace falta muchísimo trabajo en el campo, qué sé yo, recoger la aceituna, por ejemplo, pues no encuentran suficientes brazos para recogerlas porque muchos prefieren el subsidio que trabajar como es normal. Y claro, si se ponen a trabajar, si aceptan el trabajo que les ofrece un olivarero, por ejemplo, pues pierden el subsidio y la verdad tampoco podemos culparles, porque a mí si me dan X cantidad de dinero por quedarme en casa cruzado de brazos y la misma, o aunque sea un poco más, por ir a trabajar al campo, pues no sé yo si me saldría a trabajar al campo con lo duro que es y cómo pega el sol y demás. Bien, el resultado al final es que los dueños de las fincas tienen que recurrir a trabajadores africanos para recoger la cosecha. Como ves, un programa que se denomina Plan de Fomento del Empleo Agrario, pues ha conseguido desincentivar el empleo agrario. Es una de estas cosas que solo puede conseguir un político. Al final se ha ido quedando. ¿Por qué? Pues porque quitarlo no es una cantidad de dinero mareante la que se va, que se está poniendo en jaque los presupuestos generales del Estado. La agricultura en España supone un porcentaje del PIB muy pequeño, entonces tampoco estamos hablando de que sean miles de millones todos los meses, ¿no? Y se ha quedado porque quitarlo sería poco popular, especialmente para el gobierno central, por supuesto, pero también, naturalmente, para los gobiernos autonómicos. Bien, vamos ahora con Miguel, que nos hace una reflexión, bastante buena, por cierto, entre nacionalismo y catolicismo. Quisiera comentar simplemente a un contraescucha de ayer sobre el Vaticano, ¿no? Y la verdad es que me pareció muy interesante y su punto de vista, pues efectivamente tiene también, su razón, ¿no? Pero dándole vueltas, yo sí que soy católico, ¿no? En la medida que soy ateo de la nada con mayúscula, ¿no? Que es un poco lo que tenemos ahora mismo en las sociedades en general, ¿no? Y pensaba que yo no soy católico para que la Iglesia Católica defienda la unidad de España. La unidad de España hay que defenderla pues con las leyes y sabiendo que puede ser una realidad que no exista, ¿no? En el fondo, ¿no? Aunque ahora mismo existe, ¿no? Y yo no sé exactamente lo que es el obispo de Solsona, no le conozco, pero lo que está claro es que a lo largo de la historia, pues el Estado ha intentado imponer ese nacionalismo, ¿no? Y ese nacionalismo va contra la Iglesia Católica, ¿no? Contra lo que piensa la Iglesia Católica, porque al fin y al cabo, pues muchas veces es un absoluto también, ¿no? Con mayúscula, ¿no? Que quiere sustituir a las personas en su libertad. Tiene verdad que a lo largo de la historia ha habido países que tienen una gran identidad católica, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, Irlanda. Ahora mismo Irlanda, pues yo creo que tiene una crisis de punto de vista religioso muy fuerte, ¿no? Porque quizás esa identidad tan católica de Irlanda, pues al final si detrás no hay algo, ¿no? Si cada persona de que forma la Iglesia Católica no vive lo que quiere creer, ¿no? Pues se disuelve, ¿no? Desaparece, ¿no? Porque no es simplemente algo humano, ¿no? O al menos así yo lo veo, ¿no? Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado desde el punto de vista de mi religión y mis ideas al nacionalismo. Y en Cataluña ahora mismo yo creo que el nacionalismo se ha convertido en una religión de sustitución, ¿eh? En algo hay que creer, claro, ¿no? En esta vida, ¿no? Aunque sea en uno mismo, ¿no? Y el catalanismo o la independencia catalana para muchos catalanes ya es una religión. Y por desgracia creo que hay poca racionalidad, ¿no? La Iglesia Católica siempre ha defendido la racionalidad de lo que uno cree, ¿no? Y a mí por eso a mí también me gusta, ¿no? Pues en cualquier caso, pues bueno, yo creo que si se utiliza la Iglesia Católica
para objetivos políticos, se equivoca, y la historia lo demuestra, ¿no? Y ya está, ¿no? Otra cosa es que después cada uno sea como sea, nuestras debilidades. Bueno, Fernando, no sé si me he explicado, pero en fin, debo felicitarte y por supuesto la persona eso, que yo creo que es así, pero en el fondo yo creo que no es el objetivo final de la Iglesia Católica, ¿no? Una de las grandezas del catolicismo, Miguel, es que se trata de una iglesia universal. Bueno, católico, del griego católicos, significa eso mismo, significa universal. Los que hemos nacido y nos hemos criado en una cultura católica, como es mi caso, como es el tuyo, Miguel, es algo que damos por hecho. Pero, es decir, que nuestra religión vale para todos, ¿no? Que quien no es católico es porque no quiere, en una palabra. No porque se lo impida, por ejemplo, su nacionalidad. Pero no es así en otras partes. Los protestantes en Europa tienen iglesias nacionales y las iglesias ortodoxas son autocéfalas y están siempre identificadas con estados. Al frente de las iglesias ortodoxas hay un patriarca o un metropolitano, como el caso de Atenas, que atienden a las iglesias nacionales, pues qué sé yo, de Grecia, de Rusia, de Serbia, de Rumanía, de Bulgaria, de Georgia, de la propia Ucrania. De hecho, uno de las razones, evidentemente las más lejanas, pero que tiene su importancia, sobre todo simbólica, es que el patriarca de Kiev se separó del de Moscú, es decir, creó su propia, la ortodoxa, porque luego hay católicos, aunque no son de rito latino, en Ucrania, pero vamos, los ortodoxos se separó y eso ya creó un problema, porque bueno, esto ya está diciendo que es una iglesia con un estado distinto. Bien, en el catolicismo, la cabeza de la iglesia no está en relación directa con la cabeza del Estado. No existe nada parecido a la iglesia española, o catalana, o vasca, o francesa, o italiana, o portuguesa. No hay nada de eso. Iglesia católica solo hay una, con un solo dogma y una jerarquía bien establecida. Lo que sí tiene la iglesia católica son distintos ritos. Nada más. El principal es el romano, que es el que se sigue en España, o en Italia, o en Francia, o en Portugal, pero se respetan algunos, como los orientales que están en comunión con Roma, obviamente. Históricamente, la Iglesia Católica siempre ha supuesto un contrapeso para el poder secular de los, en origen, pues claro, de los reinos antiguos, ¿no? Y luego posteriormente de los estados-nación modernos, ya a partir del siglo XIX, en el siglo XX. Esa tensión siempre ha estado ahí, y está ahí desde la Edad Media, no es algo nuevo. Y por eso los papas trataban siempre de complacer a los reyes católicos, especialmente a los reyes católicos importantes, los poderosos, como, no sé, el rey de Francia o el rey de España. Les concedían títulos rimbombantes como rey cristianísimo, que era su majestad cristianísima, que era el rey de Francia, y si siguiese existiendo el rey de Francia, pues podría llamarse así, o el rey católico. Los reyes católicos no solo son Isabel y Fernando, cualquier rey de España es rey católico, porque el título se lo dio el Papa y no se lo ha quitado. Y luego además, aparte de eso, aparte de los títulos, que a nadie le amargan, evidentemente, y menos a un monarca, aparte de eso les fue dando a estos grandes monarcas de la cristiandad latina, de la cristiandad católica, les fue dando privilegios, como por ejemplo el patronato regio, que los distintos papas fueron concediendo a los reyes de España, de Francia, de Portugal, pues con el transcurso de los siglos. Estos privilegios incluían algunas prerrogativas importantes, como podía ser el nombramiento de obispos, ¿no? El derecho de presentación, que el rey de España tuvo hasta Juan Carlos I. Fue Juan Carlos I el que se desprendió y se lo devolvió al Papa después de 5 siglos. Le dijo, bueno, elíjalos usted, que es su trabajo, ¿no? No solo obispos, el derecho de presentación incluía a otros cargos eclesiásticos. El Real Patronato Indiano, por ejemplo, hacía que los reyes de España eran, a efectos prácticos, entre comillas, el Papa en los virreinatos americanos. Pues como estaba lejos y ya tenía montada toda su estructura la corona española allí, y el Papa consentía. Decía, bueno, mejor eso que se me hagan una reforma, ¿no? Y se me vayan, como los príncipes alemanes. Como ves, la tensión siempre ha estado ahí. Con la llegada de los estados-nación, los estados católicos empezaron a firmar concordatos con el Papa para delimitar bien hasta dónde podía llegar cada uno. En España se firmaron varios. El último, hay un concordato en vigor, desde el año 1953, aunque se le han hecho modificaciones, eso sí, se le hicieron una bastante grande en el año 1979, para que se ajustase a la Constitución, obviamente. Luego ya a un nivel inferior, casi parroquial, diría. Es normal que los curas quieran representar a la comunidad que pastorean.
y a la vez erigirse en defensores de sus intereses. Pero eso es lo que pasó en Cataluña o en el País Vasco en su momento. Fueron los párrocos de aquellos lugares los que, bueno, pues para llegar mejor a sus fieles, trataron de confundirse con, no ya con el paisaje, pero bueno, los curas vascos sí, porque se ponían buenas boinas, pero sobre todo con el paisanaje. Eso fue hacia arriba y alcanzó a los obispos locales, al obispo de Bilbao, al obispo de San Sebastián, al de Vitoria, o en el caso de Cataluña, pues a los obispos del lugar. Bien, a mí me parece que es lógico que el obispo de una diócesis hable la misma lengua que la de sus fieles y que conozca de primera mano por dónde respiran y que piensan de tal o cual cosa y que trate de complacerles, al menos ahí. Un obispo responde ante su metropolitano y ante el Papa, no lo olvidemos. Como ves, hay aquí un poder ascendente y luego hay un poder descendente que se encuentran entre medias con el poder político de los estados. Bien, eso hace que el catolicismo sea tan interesante y muy superior en todos los aspectos a otras confesiones cristianas como puede ser el protestantismo, al menos desde el punto de vista político, porque establece contrapoderes. Cosa que en el protestantismo no existe. El rey de Inglaterra o la reina, en este caso es la papisa, es también la jefa de la Iglesia de Inglaterra. El rey de Suecia, lo mismo, el rey de Dinamarca o el rey de Noruega. No sucede lo mismo con el rey de España o el rey de Portugal o el de Bélgica, que también es un país de mayoría católica. Así que, bueno, sí, de vez en cuando pues aparecen cosillas, ¿no? Cuando se habla de, no es que este cura es nacionalista, lo es a título individual. La Iglesia, en principio, no, la Iglesia católica como tal, no puede ser nacionalista de ningún sitio porque va contra su naturaleza íntima, que es católica, es decir, que es universal. Bien, pues vamos a seguir y a terminar ya con Juan, que es de Bilbao, que nos habla de la robotización y la pérdida de empleo. Llamaba simplemente en relación a un contraescucha que la semana pasada o hace unas semanas mencionó el tema de que la robotización o cómo los robots podían reducir los puestos de trabajo. Es cierto que, o por lo menos bajo mi opinión, que hay determinados puestos de trabajo que sí que se van a ver afectados por la introducción de procesos que van a ser mucho más eficientes, por ejemplo, trabajos de baja cualificación o de menor cualificación y que por tanto quizá en una compañía puedan aportar menos valor, ¿vale? Temas ya muy mecánicos, muy administrativos y que con la introducción de robots que en principio trabajan, bueno, hablamos en teoría siempre, ¿no? Que pueden trabajar 24/7, pero hay que pensar y que no se van a coger la baja, bueno, es lo que siempre se comenta, ¿no? Pero hay que pensar que un robot de estos al final trabaja, como decimos, 24/7 y tiene que tener carnaza y trabajo para poder desempeñarlo, ¿no? Entonces, bueno, por aquí se van a generar muy pegados a estos robots pues trabajos nuevos, como puede ser los propios implantadores, que lo que tienen que hacer es una revisión de los procesos de la compañía, identificar cuáles de ellos pueden ser robotizados. Por otro lado, gestores de estos robots que se encarguen de coordinarlos y de organizarlos. Y además de todos estos trabajos, pues bueno, lo que permitirá, comentaba Fernando estas semanas pasadas, ¿no? Pues que la población mundial había crecido, ¿no? Sustancialmente. Lo mismo que hablaba de la agricultura, pues en este caso pues, puede haber compañías que al poderse destinar a tareas, digamos, de más valor y las que sean más administrativas, relegarlas legarlas a estos robots, pues por ejemplo, creo que era Arriaga y Asociados, ¿no? Ante el gran volumen de peticiones de clientes de pues poder reclamar las cláusulas hipotecarias que ha habido, ¿no? Que al final los juzgados dieron la razón a los clientes, pues estos trámites, digamos, administrativos y legales eran muy mecánicos. Entonces la recepción de correos con la documentación, todos esos procesos al final eran procesados por robots. Podían dejar la documentación en una carpeta compartida, hacer una lectura de cierta documentación, redactar unos documentos estándares o cumplimentar una serie de plantillas que ya tenían establecidas y de esa manera dar atención a muchos más clientes.
somos más y por tanto los abogados especialistas de ese bufete pues se podrían dedicar más que a este tipo de tareas que al final pueden ser unos ingresos relevantes, aunque el consumo de un abogado muy especialista pues puede ser no tan interesante destinarlo a esto, pues les permitía que estos abogados especialistas pues se dedicaran a otro tipo de litigios. Entonces, bueno, al final puede haber trabajos que están relacionados, trabajos nuevos e incluso pues dar más servicio, descolapsar determinados servicios como pueden ser las cortes judiciales y bueno, al final la sociedad va evolucionando y también habrá gente que necesite conocer esos procesos para que se puedan seguir manteniendo, aunque luego los gestionen robots. Pues nada, enhorabuena de nuevo y muchas gracias, Fernando. Naturalmente, Juan, que hay puestos de trabajo que serán sustituidos por los robots en el corto medio plazo. Pero es que esto no es nuevo, es que esto ha sucedido siempre. Algo tan simple como una vela en un barco quitaba trabajo a los remeros. Un vehículo a motor quita trabajo a los caballos, a quienes les crían, a quienes les cuidan y a quienes cultivan la alfalfa que comen. Una cosechadora, por venirnos más a nuestro tiempo, elimina la necesidad de tener a cientos de segadores con el lomo doblado y una hoz en la mano. No creo que nadie eche en falta aquello, cuando habían esas imágenes antiguas que vemos de los campos de Castilla, con cientos, miles de personas segando el trigo, cuando ahora pues una sola persona con aire acondicionado o calefacción pasa por encima de la cosecha y lo cosecha muy bien y muy rápido. No creo que nadie quiera desmecanizar el campo. La historia del ser humano es la historia de sustituir trabajo humano por animal o mecánico. Infinidad de procesos se hacen automáticamente sin que sea necesario trabajo humano directo. Este programa, de hecho, está muy mecanizado. Yo puedo hacer buena parte de mi trabajo gracias a que estoy rodeado de máquinas que me lo facilitan y evitan que tenga que contratar a alguien, algo que, por cierto, no podría. Si tuviera que contratar a alguien, este programa no existiría. El trabajo lo que ha hecho es desplazarse a otras áreas y se han ido creando puestos de trabajo nuevos, muchos que no podíamos ni imaginar. Esto no es una opinión, esto es un hecho. En tanto que somos muchos más que hace un siglo. Vivimos mejor y producimos mucho más. Mira, te voy a dar el dato porque lo tengo a mano, te lo he ido a buscar. Mira, el PIB mundial en el año 1900 era de 3,5 billones de dólares, en dólares actuales. En 2020, el PIB mundial fue de 112 billones de dólares. Durante este periodo, pues 120 años, la población mundial pasó de 1.600 millones de personas a 7.800 millones de personas. Como ves, y creo que con esto ya está dicho todo, una población 5 veces más grande produjo 33 veces más. Sin máquinas no lo hubiéramos conseguido. No hay más que hablar. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Como veis, los hechos son los que son. Jamás podríamos dar de comer a 7.800 millones de personas sin todos los procesos de automatización que se han ido dando a lo largo de los últimos 120 años. Muy bien, queridos, pues con esto ya sí que sí, ya terminamos la contrarréplica de hoy y os invito a que volváis por aquí mañana, que tenemos, por cierto, programa especial. Mañana es, hoy hay elecciones en Francia, pero mañana es el día ya de recuento y de repaso sobre lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en Francia hoy, que están votando los franceses en la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Bien, pues el programa lo haré, ya os lo advertimos, ya os lo prometimos, mejor dicho, Alberto Garín y yo, como hicimos el de la primera vuelta, pues haremos el complemento que es el de la segunda vuelta, aunque esta vez, eso sí, tendremos un ganador o una ganadora. En fin, nos escuchamos mañana.